La masa madre se ha puesto de moda y tenemos que entender necesariamente si esta vez es algo beneficioso o se trata de una trampa más de la industria que nos quiere hacer comer o comprar algo que después nos terminamos enterando que no era tan beneficioso, pero realmente yo sinceramente creo que la masa madre bien hecha, con una harina específica y eventualmente con los tiempos de preparación que requiere, es muy beneficiosa. Yo la consumo y eso es lo que les quiero contar hoy. Cómo identificarla, eventualmente cómo hacerla, pero sobre todo cómo tienen que hacer para agregarle algunos secretos y hacer que la masa madre sea aún más beneficiosa para nuestra salud. El pan de masa madre o los productos de masa madre en general es ni más ni menos que un tiempo de producción un poco más prolongado para entregarle la posibilidad a esta masa madre a que fermente. No es ni más ni menos que eso, pero tenemos que entender que cuando hacemos que fermente algo, vamos a estar obteniendo algo idealmente beneficioso. Pero acá está la clave, acá está el gran secreto o la particularidad que tiene la masa madre, y es que lleva tiempo. Y el tiempo no es un buen amigo de las industrias. Es decir, el tiempo es crucial para que una empresa gane dinero y es razonable que así sea. Todo lo que tiene que ver con trabajo nos lleva tiempo y esfuerzo. Todo tiene que ser valorado. Pero a la hora de hablar de alimentación, las cosas cambian, porque no solamente estamos hablando de una cuestión comercial, sino también y sobre todo en este caso de una cuestión de salud. Si hablamos de masa madre, hablamos de entre 5 y 7 días que se tiene que ir preparando, ya sea que lo compren hecho o que lo quieran hacer ustedes, y hoy les voy a contar una lista de menos saludable a más saludable en cuestiones de qué harina. Les voy a contar qué harina es más saludable, pero también cómo pueden utilizar unas mezclas específicas para potenciar todo lo que quieran hacer con masa madre. Ahora en un segundo se los cuento. Sí o sí van a necesitar entre 5 y 7 días. Para generar una correcta masa madre se necesitan entre 5 y 7 días para que fermente. Y cuando hablamos de fermentación, hablamos de que crezcan ciertas levaduras y sobre todo ciertas bacterias que son muy beneficiosas. Nosotros vamos a agarrar agua y vamos a agarrar harina, específicamente de algo idealmente más beneficioso, y lo vamos a ir mezclando. Y a lo largo de estos 5 días hay que seguir agregándole tanto agua como harina y cuidando la mezcla en un entorno muy especial, muy específico, que no puede descontrolarse porque se van a contaminar o va a ser una masa que no va a ser madre. Entonces acá es donde tenemos que entender que en estos 5 a 7 días van a ir creciendo levaduras, bacterias que nosotros vamos a ingerir cuando lo comemos y van a ser muy beneficiosas porque nosotros vamos a estar alimentando nuestro microbioma, nuestra microbiota sería. Tenemos que entender que el concepto de microbioma habla de todo el cuerpo. Si hablamos del tubo digestivo, solamente en el tubo digestivo tenemos muchas más. Estamos hablando de millones de entidades entre virus, bacterias, levaduras, helmintos, hasta parásitos, hongos podemos tener que tienen que estar muy bien balanceados, y en ese orden de cosas la masa madre va a estar aportando muchas situaciones beneficiosas. Si nosotros entendemos que nuestra microbiota es de 10 a 20 veces más importante en cantidad de unidades que todas las células de nuestro cuerpo, primero tendríamos que preguntarnos si nosotros tenemos un microbioma o el microbioma nos tiene a nosotros en primera instancia, pero también tenemos que saber alimentarlo. Y si no pasan estos 7 días de gestación de la masa madre, vamos a estar comiendo pan común o el producto que ustedes quieran, pero sin masa madre. Han encontrado a nivel industrial, obviamente, la forma de acortar los tiempos y darnos algunos aditivos sintéticos, industrializados, que van a cumplir en parte esta forma de masa madrerización, si existe la palabra, es decir, hacer que se genere una masa madre forzada en el tiempo y no va a ser beneficiosa. Y muchas veces acá es donde caemos en la trampa, ¿no? De estar comiendo un sándwich o alguna comida que dice hecho con masa madre, lo comemos pensando de que estamos siendo más saludables y nada más lejos de la realidad. Pero sí tenemos que entender que si estamos comprando un producto ya hecho de manera industrial, que viene en un envase de plástico, que lo venden de forma masiva, es bastante poco probable que tengan los tiempos de producción de masa madre correctos. Por eso yo, personalmente, les voy a aconsejar lo que hago yo con mi familia y con mi cuerpo, que es comprar en un negocio que conozco a los dueños, que sé cómo lo hacen y que me aseguro que esto está hecho
con los tiempos y los protocolos correctos, porque si no, vamos a pensar que sí y no vamos a ser saludables, hasta incluso nos estamos intoxicando en parte. La primera pregunta que me parece que tenemos que empezar a evacuar es ¿cuál es la harina menos saludable que puede ser hecha con masa madre? Imagínense que en la mezcla para hacer masa madre podemos poner desde harinas comunes hasta las mejores harinas. Ahora vamos a hacer la lista completa, pero todo es masa madre. Masa madre es el proceso de fermentación y la menos saludable, como les contaba, es la harina común, la harina blanca, es decir, la harina refinada que va a tener muchísimo gluten. Y acá es donde quiero hacer esta pequeña gran aclaración. Cuando nosotros estamos generando todo este proceso de masa madre, por un lado, estamos bajando las trazas de gluten porque en parte la masa madre, la fermentación, lo que hace es justamente contrarrestar un poco estas trazas de gluten que van a generar en el 100% de los casos inflamación. Una persona celíaca o no celíaca, hasta incluso podemos hablar de algo intermedio que sería la intolerancia al gluten. Bueno, todo esto va a generar siempre inflamación. Lo que pasa es que la característica principal que tiene el gluten es que activa el sistema inmunitario. Es decir, cuando una persona esté comiendo gluten, va a estar generando la famosa hiperpermeabilidad intestinal, porque el intestino y todo el tubo digestivo tiene que permeabilizarse para que el sistema inmune salga en rescate, y esto siempre activa al sistema inmune. Es decir, el gluten siempre genera inflamación en el 100%. Y otra cosa, podemos hablar de trazas bajas de gluten. Obviamente una persona celíaca va a necesitar bajas trazas de gluten, pero así todas las personas, todos los seres vivos tendríamos que utilizar la menor cantidad de trazas de gluten en lo que comemos. También cuando estemos haciendo el proceso de masa madre, lo que vamos a estar haciendo es eliminando o anulando en parte los fitatos. Y acá quiero hacer clic porque necesitamos entender que las plantas en general, ¿no? Sobre todo los granos, las legumbres, bueno, todo lo que muchas veces pensamos que es saludable está recubierto por una capa de antinutrientes o ácido fítico, así se llama en algunas ocasiones, que nos van a generar una gran indigestión y también van a estar irritando todo nuestro metabolismo. Y lo que va a hacer es que esta capa muy protectora de antinutrientes que tienen algunos de estas harinas o legumbres en general, hasta incluso cereales, puedan atravesar todo el tracto digestivo y salir con la materia fecal intactos. Pero si nosotros pensamos que activándolo, ¿no? Poniéndolo en remojo, esto que hacemos muchas veces, lo estamos sacando, ¿no? Lo estamos eliminando, es un error. Es un error porque esto de ponerlo en remojo y después enfriarlo y después volverlo a calentar o eventualmente dejarlo en remojo 24 horas y después volver a lavarlo, que está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero no es suficiente. Es lo mejor que logramos hacer los seres humanos, es el camino que entendimos para poder comer este tipo de granos, pero así todo nunca va a ser 100% suficiente porque son una capa muy resistente que va a ser difícil, por lo cual mi consejo es legumbres tratemos de la menor cantidad posible en general y obviamente harinas, y ahora les voy a hacer la lista justamente de qué harinas de menos saludable a más saludable podemos utilizar. En ese orden de cosas, la harina menos saludable obviamente va a ser la harina blanca refinada, la harina común, que puede ser masa madre, pero no va a ser saludable, porque las trazas de gluten van a seguir siendo muy altas y prácticamente no tiene nutrientes. Obviamente es muy sabrosa, pero no es sabrosa por lo nutritivo, sino que es sabrosa por lo refinado. En segundo lugar tenemos las harinas de trigo común, ¿no? Pero es con menos trazas de gluten, tiene algunos nutrientes más, pero sigue teniendo mucho antinutriente. Es decir, por más que sea algo un poco más saludable que la harina común, sigue siendo algo insaludable o por lo menos sigue teniendo algún impacto en nuestro tubo digestivo. Por otro lado tenemos la harina de espelta, que si bien forma parte de los trigos, es algo diferente, tiene bajas trazas de gluten, pero así todo sigue teniendo un componente glucémico, es decir, un componente que nos ayuda a subir la glucemia, en muchos casos que no queremos. Entonces la harina de espelta es más saludable que la harina blanca refinada y la harina de trigo, pero sigue siendo algo intermedio. Por otro lado tenemos la harina de centeno, que acá ya estamos hablando de mucha menor traza de gluten y también empieza a tener ya un poco más de fibra. Y acá cuando hablamos de fibra, hablamos de digestión. Todo el mundo sabe que la correcta ingesta de fibra va a hacer que nosotros podamos digerir de manera más correcta, más rápida, y sobre todo para las personas que tienen estreñimiento o constipación, los va a ayudar mucho
sobre todo a reactivar un poco este tránsito intestinal digestivo y sobre todo el complejo motor migrante, que es como el camión de basura que pasa al final de la digestión y limpia más en profundidad todo el tubo digestivo. Entonces la harina de centeno sigue siendo por ahora la mejor, pero si queremos hablar de algo ya un poquito más nutritivo, un poco más sano, si queremos hablar de algo más completo y que le corresponde ya a lo que tiene que ver con masa madre, es decir, si hablamos de masa madre, estamos hablando de algo más saludable, por lo cual tenemos que empezar a hablar de trigo integral, sobre todo sarraceno, que el sarraceno no es un trigo, por eso cuando hablamos de harina integral de trigo o de sarraceno, que no es un trigo, es un pseudo cereal, vamos a hablar de más nutrientes, tiene muchos más beneficios, tiene bajas trazas de gluten, por no decir que ya son muy bajas, pero sobre todo la harina integral de trigo tiene germen, tiene salvado, tiene un índice glucémico bien bajo, es decir, que no va a estar moviendo tanto la aguja del azúcar en sangre. Y si yo tuviera que ponerle ya un puntaje bien alto, si yo quisiera hacer, de hecho es lo que yo como masa madre, es con harina de trigo sarraceno. El trigo sarraceno, como les decía, es un pseudo cereal, no es realmente un cereal y nos va a hacer muy bien porque tiene muchas vitaminas, minerales y proteínas que no tienen otros cereales. Además, tiene muy bajas trazas de gluten y sobre todo va a tener un índice glucémico bien bajo, por lo cual, y es lo que yo consumo, tanto mi familia como yo, todos los días es pan de masa madre en trigo sarraceno. Pero tenemos mejores. Tengo dos opciones que hasta incluso son mejores, pero acá es donde se complica un poco. Por ejemplo, si hablamos de harina de almendras o de avena, va a ser mucho más saludable porque de hecho la harina de almendras ya estamos hablando que tiene ácidos grasos muy saludables, ¿no? Es más cetogénico, tiene muchas más capacidades a nivel de vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos, no tiene gluten, tiene un índice glucémico espectacular. La harina de avena hay que tener cuidado porque si hay contaminación cruzada puede tener más trazas de gluten, entonces bajo una correcta certificación la harina de avena yo creo que sería la mejor, pero el problema que vamos a tener tanto en avena como en almendras es que no aglutina. Y acá es donde empezamos a entrar en la trampa, ¿no? Que justamente el gluten es para aglutinar y que quede la forma correcta de lo que nosotros queramos utilizar, ya sea como pan o como cualquier producto, pero que quede entero, porque si no va a quedar muy desgranado. Como justamente la harina de avena y la harina de almendras no tiene una buena forma de aglutinarse, es donde podemos utilizar otros productos que van a reemplazar en la forma de lo que comemos al gluten, pero que es sano. Por ejemplo, el huevo. Los huevos va a hacer que podamos hacer una masa madre de harina de avena o de almendras o de sarraceno con muy buena forma, buena textura y buena calidad. Por otro lado, podemos utilizar el psyllium husk, que no les voy a mentir, no sé bien cómo funciona, pero ¿saben lo que vamos a hacer? Les voy a dejar en la cajita de la descripción de este video específicamente cómo pueden aglutinar masa madre con psyllium husk y qué es específicamente, para no dar vueltas, pero sí sé que lo van a poder utilizar mucho, incluso también como las semillas de chía o de linaza. ¿Vieron que cuando nosotros hacemos con agua y semillas de chía se hace como un gel, una sustancia media gelatinosa? Bueno, eso lo podemos utilizar para aglutinar y darle forma a la masa madre que estemos haciendo o que querramos hacer, y de esa manera vamos a tener muchos beneficios de la chía y de la linaza. Vamos a poder utilizar tanto los beneficios, ¿no? Los nutrientes, todo lo que tiene para entregarnos las semillas de chía y linaza en una estructura de masa madre. Es espectacular. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que podemos potenciar aún más la masa madre? Imagínense que podríamos aplicar algo para poder hacer que esto sea aún más nutritivo, como por ejemplo frutos secos o frutas en general, ¿no? Le podemos poner nueces, almendras, higos. Podemos utilizar muchas estructuras que sabemos que tienen muy buena implicancia en nuestra salud, agregado, y aparte va a ser muy sabroso. Por ejemplo, yo mi pan de masa madre, que lo hago en trigo sarraceno, le pongo nueces y almendras, y esto cuando lo pongo en la tostadora me queda crocante. Es espectacular y es riquísimo. De hecho ya me están dando ganas de comer. Voy a salir de este video y me voy a ir a preparar un par de tostadas con mi pan. También, si queremos potenciar todo lo que tiene que ver con la función de la masa madre, pero también darle otro sabor, y acá ya entra en juego los gustos, ¿no? Los gustos y los sabores.
A mí, por ejemplo, mucho no me gusta, pero si quieren ponerle romero, tomillo, albahaca, salvia, es decir, hay muchos aromáticas, se llaman hierbas aromáticas, que van a hacer que nuestra masa madre sea aún más potente, más beneficiosa, pero acá ya le va a cambiar el sabor y el olor, por lo cual no a todo el mundo le gusta. En tercer lugar, y finalmente, yo quiero que sepan que más allá de estos 5 a 7 días que les he contado que se puede y se debe dejar la masa madre para que fermente de manera adecuada, también tenemos que entender que se puede dejar más tiempo. Si nosotros lo controlamos bien y sobre todo más fermentado, es decir, tener más tiempo para que crezcan estas entidades y poder hacer que sea más concentrado o más cantidad en el mismo espacio, vamos a hacer que el tiempo en vez de 7 días pueda ser quizá de 10, y de esa manera obviamente vamos a tardar más tiempo, pero vamos a tener más cantidad de nutrientes y ojo, cuidado, porque también le va a cambiar el sabor. Por todo esto, creo y quiero que se entienda que la masa madre es realmente espectacular. La vamos a poder aprovechar al 100%, pero tenemos que entender con qué harina, que ahora ya lo saben, cuánto tiempo, cómo lo podemos combinar y sobre todo cuál es el objetivo para eventualmente no terminar cometiendo el error que veo una y otra vez, que están comiendo mal bajo la excusa de que es con masa madre, pero sigue siendo un producto refinado. Ojalá que les sirva. Si lo aprendieron a hacer, me lo dejan en los comentarios y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chau.